Y en este bloque que siempre dedicamos a la salud, hoy nos acompaña el doctor Luis Barrio Canal. Muy buen día, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se trata del titular de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Es así. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, doctor, sobre todo para hablar acerca, primeramente, en términos generales, acerca de la diabetes en nuestro país. Hay una importante cantidad de pacientes que están con un diagnóstico y que están siguiendo, como consecuencia, un tratamiento. Pero tengo entendido que también existe una gran parte de la población que es como que está ahí en la antesala. Correcto. No, hay dos aspectos muy interesantes. Uno de los que mencionabas. Uno, el porcentaje de gente que está en la antesala Sí. y otro, un número enorme de personas que tienen diabetes y no lo saben, ¿verdad? Y estamos hablando de alrededor del 10% de la población en O sea, el Paraguay. 10% de la población ya O sea, está con podemos decir que tiene diabetes, diabetes, sí, pero no así mismo. sabe esa condición. De ese porcentaje probablemente la mitad no lo sepa. Y del porcentaje que lo sabe, probablemente la mitad de vuelta no está bien controlada, ¿verdad? Y eso tiene su trascendencia por el hecho de que la diabetes finalmente tiene su importancia porque produce complicaciones crónicas que pueden llevar a la invalidez y a la muerte, básicamente, ¿verdad? Porque si uno piensa que cuáles son los síntomas de la diabetes que se repiten con frecuencia, y uno realmente puede convivir con una diabetes no tratada. Es duro decirlo, pero es cierto. Lo cierto es que de convivir se puede convivir, pero las complicaciones que surgen a raíz de ese mal control del azúcar años después llevan a la persona a la invalidez o a la muerte, y esa es la parte muy seria del problema. Claro, y lo que el paciente tiene que saber. Por eso la importancia de los controles, por Así eso la mismo, importancia de la seguir un información, tratamiento, sí. porque resulta que hablamos de una enfermedad crónica, Así doctor. mismo, Uno tiene que aprender a sí. convivir con la Sí, enfermedad sí. y cambia absolutamente el estilo de vida una vez Sí. que se tiene ese diagnóstico, ¿verdad? Cambia el estilo de vida, pero convengamos en que es volver a lo básico, ¿verdad? Es volver a un estilo de vida saludable, que se ha perdido lastimosamente con los años, en el Sí. país y en el mundo. En Pero realidad muy fácilmente se pierde ese y estilo sí, de vida saludable. Ya desde la niñez, hoy estamos es teniendo así. niños que tienen Hay niños sobrepeso, obesos, hay que niños con tienen diabetes obesidad. tipo 2. Aclaremos para repetir la cuestión informativa Sí. que decíamos que existen dos grandes tipos de diabetes. La diabetes de tipo 2, que es la más prevalente en el mundo, también en Sí. Paraguay, y la diabetes de tipo 1, que es la menos prevalente, y también en Paraguay la menos prevalente, que es la que inicia en niños y jóvenes, en los cuales existe una deficiencia absoluta de insulina y ellos necesitan insulina para sobrevivir, así de sencillo, ¿verdad? Para tratarse. En cambio, la diabetes de tipo 2, que es la más prevalente, es la que decíamos que empieza en los adultos, Sí. antes de adultos mayores, y cada vez fuimos bajando más las edades de inicio. O Y sea, hoy cada día, vez a más temprana a más edad tenemos temprana edad. Y hoy pacientes día con se ese describen, no diagnóstico. muchos en el país, debo decir, ¿verdad? Por algún Sí. motivo todavía, pero debo decir que no muchos en el país, pero ya se describen casos de diabetes del adulto en los niños. Y obviamente viene por malos hábitos alimentarios y de actividad física, ¿verdad? Finalmente. Increíble. ¿Cómo tenemos que insistir, doctor? En este momento, antes de avanzar con esta entrevista con relación a esto que tiene que ver con un lanzamiento que Sí. se va a estar realizando, ¿será que podrías dar ese mensaje claro a los padres de que es tan importante el papel de mamá, el papel de papá en el estilo de Sí, vida de nuestros hijos? sí, sí. Porque decías que tenemos que insistir con la buena alimentación y con la práctica de actividades Sí. físicas. Sí, todo se reduce a llevar estilos de vida saludables, que Sí. me parece un término muy abstracto, ¿verdad? Pero es comer saludablemente, en forma saludable y al tener algún tipo de actividad física. Y lo de comer saludable a veces significa no tener quizá, y estoy hablando de niños, no precisamente castigar con cuestiones prohibidas, ¿verdad? Sino fomentar el consumo de comida saludable y sobre todo porciones saludables, yo diría, porque a veces pasa por una alimentación adecuada en tipo de alimentos, pero exagerada en cantidad de alimentos, ¿verdad? Y entonces la persona termina teniendo un peso no saludable, y finalmente parece ser que ese es el detonante para una persona que tenga familiares con diabetes, lo cual habla de una predisposición genética que sí existe, pero que se podría mantener controlada o por algún tiempo si es que la persona justamente tiene un peso saludable, ¿verdad? Y ese peso saludable se pierde cuando uno se alimenta mal y no se ejercita. Tremendo. Ahora sí, doctor, con relación a este lanzamiento, ¿se trata de una nueva insulina a la que Así estos es. pacientes van a poder acceder? Comentarnos, Sí. por favor, de qué se trata. Y tengo entendido que este lanzamiento se realiza también a través del laboratorio Sanofi.
Sanofi, es decir, es cierto. El laboratorio Sanofi es un laboratorio que es líder en nuevas formulaciones de insulina. Eso se refiere a que desde que la insulina se descubre en el año 1921 se ha ido purificando, ¿no? Primero existió insulinas de origen animal, era del cerdo, de la vaca, después se fue evolucionando hacia insulinas humanas, que no precisamente significa que se obtiene del ser humano, sino que es por ingeniería genética, se obtienen insulinas iguales a las insulinas humanas. Y esto ya es un paso más allá de lograr una insulina que es parecida a la humana, pero incluso una versión mejorada. ¿En qué sentido? En el sentido de que se necesitan insulinas que tengan una acción de base, se llama insulina basal por ese motivo, es decir, que cubran 24 horas en el día, e insulinas de acción rápida para cubrir lo que la persona necesita durante las comidas, ¿sí? Las insulinas primeras que surgen en los años 40, 50, que tienen acción un poco más prolongada, es decir, que no son de duración muy corta como eran las insulinas inicialmente, son insulinas que duran aproximadamente unas 14, 18 horas, de manera que no eran insulinas que se podían usar una sola vez en el día. Y estamos hablando que gente que tiene diabetes de tipo 2, la del adulto que decíamos, que se trata inicialmente con medidas generales y pastillas, llega un momento en el cual necesitan insulina. No puede ser controlado todavía, probablemente muy pocas personas pueden hacerlo durante toda su vida solamente con comprimidos orales o hipoglucemiantes orales. Entonces el primer paso es una insulina de acción basal. Esa insulina antes era una insulina que se tenía que aplicar por lo menos 2 veces al día. Luego surgen insulinas de acción mejorada que permiten, de vuelta por modificación, por ingeniería, biología molecular, modificar la molécula de insulina y hacer que esa insulina se extienda más en el tiempo, que dure 24 horas. Esa insulina, como le digo, de esa insulina es pionera el laboratorio de Sanofi, que desarrolló una insulina que se llama Lantus. Lantus ya cumplió 10 años, un poco más, de estar en el mercado y es una de las primeras insulinas que permite una aplicación única diaria, que antes era necesario, como te decía, más de una vez. La insulina nueva que se llama Toujeo, el nombre comercial, Toujeo, es una insulina, es la misma que tenía la Lantus, que se llama Glargina, es el nombre científico de la molécula, pero en una forma más concentrada. ¿Y qué hace esta mayor concentración? Hace que esa insulina tenga una extensión un poco más extendida, tenga menos variabilidad, es decir, las oscilaciones de azúcar son menores en una persona con diabetes, y sobre todo, y es lo que más se rescata de esta nueva preparación, es que tiene mucho menos riesgo de hipoglucemia. También. Y en cuanto al tiempo, ¿sería cada 48 horas? No, todavía sigue siendo una insulina de 24 horas, pero con más flexibilidad que la insulina previa, que es la Lantus. ¿En qué sentido? Dura 24 horas, como la anterior, quizá un poquito más que la anterior, pero permite mayor flexibilidad en el sentido de que la insulina Lantus es de aplicación cada 24 horas, por lo tanto se respeta el horario de reloj, como solemos decir al paciente, ¿verdad? Tiene que ser tal cual. Tal cual. En esta insulina existe un lapso de 3 horas, que puede ser antes o después, que la persona puede aplicarse si se olvidó. 3 horas de flexibilidad. De flexibilidad, de ventana en la cual la persona podría aplicarse o antes o después, sin el riesgo y con menor riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia es la complicación probablemente más frecuente y más temida del tratamiento de la diabetes, es ineludible, pero que lo que justamente buscan las nuevas formulaciones es evitar, reducir al mínimo esta complicación. Correcto. Muchísimas gracias. Ya vamos a estar pendientes entonces del lanzamiento, sobre todo aquellos pacientes que, bueno, necesariamente tienen que utilizar la insulina. Y recordar lo del lanzamiento es en fecha 10 de mayo a las 19:30 en Casa Petra. En Casa Petra. 10 de mayo, Casa Petra. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y las explicaciones. Gracias.